Las noticias. Y cuando son las 7 de la mañana con 5 minutos, iniciamos con importante información en el ámbito internacional y hayan 2 cuerpos dentro de un carro tras colapso del puente de Baltimore. Las autoridades hallaron los cuerpos de 2 de los 6 trabajadores que se dan por muertos al derrumbarse en un puente, en este caso el puente de Baltimore en los Estados Unidos. Las víctimas son el mexicano Alejandro Fernández Fuentes, de 35 años de edad, y el guatemalteco Dorlian Castillo Cabrera, de 26 años de edad, así lo anunció la policía a través de una rueda de prensa. El jefe de la policía estatal detalló que los cuerpos fueron encontrados dentro de una camioneta roja bajo el agua. Los familiares de ambas víctimas ya fueron informadas del hallazgo de los restos. Ambos formaban parte del grupo de 8 trabajadores de la construcción, todos latinoamericanos que estaban tapando baches en el puente el martes de madrugada cuando el buque Dali embistió la infraestructura. 2 de ellos fueron rescatados con vida, mientras que se presume que los otros 6 fallecieron. Alejandro Fernández Fuentes y Dorlian Castillo son los primeros cuerpos recuperados. En cuanto a las nacionalidades de las 6 víctimas, hay 2 mexicanos, 2 guatemaltecos, un hondureño y un salvadoreño. Antes de la colisión, la tripulación del portacontenedores lanzó un aviso de emergencia, lo que permitió cortar la circulación de vehículos en el puente y evitar una tragedia mayor, según las autoridades. Son las 7 de la mañana con 7 minutos, 7 de la mañana con 7 minutos. Hayan 2 cuerpos dentro de un carro tras colapso del puente de Baltimore. Las 6 víctimas, todos latinoamericanos, realizaban trabajos en el puente de Baltimore cuando un buque embistió la infraestructura. En la nota informativa internacional el día de hoy desde el portal de diario Primicias. La Tecla. Y en El Salvador se cumplen 2 años de la implementación del régimen de excepción y para familiares de cientos de detenidos y defensores de derechos humanos, el gobierno ha encarcelado a miles de inocentes. En este sentido, madres y familias no conocen cuál es el paradero de sus hijos, de sus familiares, por lo que exigen una respuesta y justicia por parte de las autoridades. El 27 de marzo del año 2022, el Congreso aprobó el régimen de excepción. La medida ha sido altamente cuestionada por defensores de derechos humanos. También muchas familias salvadoreñas denuncian que sus parientes han sido detenidos de forma arbitraria. El gobierno defiende la implementación de este régimen, pues alega que ha hecho posible convertir al país en uno de los más seguros del continente. A Vilma Villacorta le capturaron a su hijo 2 días después de que el Congreso aprobó el régimen de excepción. Tras 2 años denunciando la injusticia y exigiendo su libertad, no ha obtenido ninguna respuesta. Yo llevo 2 años y no tengo respuesta ninguna. Yo he ido a la Procuraduría, he ido a la Fiscalía, fui a los Derechos Humanos y no tengo ninguna respuesta, declaró. Cientos de madres, padres, esposas, abuelos e hijos mantienen vivos en la calle el grito de denuncia y exigen la libertad de sus parientes detenidos, pues afirman que no tienen vínculos con pandillas. Ante las innumerables denuncias, surge el movimiento de víctimas del régimen de excepción que acompaña la lucha de estas familias. El fundador del movimiento de víctimas del régimen de excepción, Samuel Ramírez, declaró que primero capturan a la gente y luego la investigan, pero esas investigaciones no son transparentes porque hay mucha gente que tiene 2 años, ya van a cumplir 2 años de estar presa, no han sido condenadas porque no han encontrado delito y ahora lo que quieren es más tiempo para investigar. Muchos ya murieron esperando ese proceso transparente. Entonces, ¿quién va a reparar esas víctimas? Exigen libertad para detenidos por régimen de excepción en El Salvador. Así nos informa el portal de Telesur. La Tecla. Seguimos informando 7 con 10 minutos y Colombia expulsa a diplomáticos argentinos por insultos de Milei.
Colombia ordenó este miércoles expulsar a diplomáticos de la Embajada de Argentina en Bogotá tras una serie de insultos del presidente de ese país, Javier Milei, en los que ha calificado de asesino y terrorista a su homólogo colombiano Gustavo Petro. En este contexto, el gobierno de Colombia ordena la expulsión de diplomáticos de la Embajada de Argentina. Así lo indicó un comunicado de la Cancillería, sin precisar quiénes serán los funcionarios removidos. La cartera repudió una entrevista al canal CNN en la que Javier Milei se expresa de forma denigrante en contra del primer mandatario de los colombianos. El medio estadounidense divulgó más temprano extractos de esa conversación y citó algunos de los dichos de Milei contra Petro. Mucho no se puede esperar de alguien que era un asesino terrorista, así comentó el mandatario argentino según el portal digital de CNN. Para el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, las expresiones del presidente argentino han deteriorado la confianza de nuestra nación, además de ofender la dignidad del presidente Gustavo Petro, quien fue elegido de manera democrática. El alcance de la expulsión se comunicará a la Embajada de Argentina para los canales institucionales diplomáticos, anticipó Bogotá. El gobierno de Argentina no se ha pronunciado al respecto. Petro militó por 12 años una guerrilla nacionalista de origen urbano antes de firmar la paz en el año de 1990 y saltar a la política. En agosto del año 2022 llegó al poder como el primer presidente de izquierda de Colombia. Las relaciones con Argentina han sido históricamente estables, pero se han deteriorado desde la llegada al poder del ultraliberal Javier Milei en diciembre del año 2023. 7 de la mañana con 12 minutos, Colombia expulsa a diplomáticos argentinos por insultos de Javier Milei. Y es que el presidente de Argentina tacha de asesino y terrorista a su homólogo Gustavo Petro. Y esto ocasiona nueva crisis diplomática entre los dos países. En la nota internacional que el día de hoy nos cuenta el portal de diario Primicias. Tecla Noticias. El mercado laboral español cerró el pasado mes de febrero con 500.000 de trabajadores más que el año anterior, cifra que coloca a España como líder de la Unión Europea en cuestión de empleo. Sin embargo, las tasas de desempleo del país europeo se ubica en un 11% y entre los jóvenes hasta 25 años la cifra asciende a 28,3%. Según datos del Ministerio de Juventud e Infancia divulgados a inicio de marzo, la cifra de jóvenes desempleados se sitúa en 207.755, el valor más bajo de un mes de febrero en España, pero el desempleo continúa golpeando a los españoles. En declaraciones a la multiplataforma informativa de este medio, el cual es La Fuente, el economista y coordinador del Síndico de Comisiones Obreras, Bruno Estrada, indicó que la creación de empleo en el último año se ha concretado en 2/3 en actividades profesionales de alta cualificación. Eso no había pasado antes. Estrada precisó que aunque el turismo, el comercio y la hostelería continúan creciendo, las actividades vinculadas a la sanidad, la comunicación, la informática o las actividades técnicas y científicas están haciendo cambiar el modelo productivo de bajos costos laborales a uno basado en la innovación. Ante esta situación, las dinámicas del mercado laboral español continúan siendo objetos de debate para todo el público. Entonces, aumenta el desempleo en el mercado juvenil español. Así nos informa el portal de Telesur. Tecla Noticias. Seguimos informando, 7 de la mañana con 14 minutos y Donald Trump tiene 10 días para reunir $175 millones y pagar su fianza. Un tribunal de apelaciones de Nueva York redujo a $175 millones el monto de la fianza que el magnate y expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, debe pagar por un caso de fraude fiscal. La fecha para pagar la fianza era el pasado lunes, pero el tribunal decidió aplazarlo por 10 días más,
¿Cómo espera Donald Trump reunir tal cantidad en tan poco tiempo? Es la pregunta. Para lograrlo, Donald Trump recurre a su red social, que salió a cotizar en bolsa y según primeros reportes, tuvo una buena acogida. Las acciones, la corporación paraguas de la red social, subieron más del 34% hasta $66 la tarde de este 26 de marzo. Me encanta, la verdad, así comentó Donald Trump el martes sobre su red creada en el 2022 para celebrar así el éxito de las acciones. Donald Trump es el principal accionista y controlará varias decenas de millones de acciones de la nueva empresa. Según distintas estimaciones, su participación estaría valorada sobre el papel en más de $5,000, dado el precio actual de las acciones. En cualquier caso, esta salida a bolsa supone un soplo de aire fresco financiero para el expresidente, perseguido hoy por hoy en varios frentes judiciales bajo acusaciones diversas. 7 de la mañana con 16 minutos. Donald Trump tiene 10 días para reunir $175 millones y pagar su fianza. Es la nota internacional que el día de hoy compartimos desde el portal de Diario Primicias. Y cuando son las 7 de la mañana con 16 minutos, revisamos otros temas con nuestro compañero Gustavo Cisneros. Un ataque israelí con respuesta de Hezbollah ha dejado en el sur del Líbano 16 personas fallecidas, una acción a la que Hezbollah respondió lanzando varios misiles en un ataque que terminó con la vida de un ciudadano israelí y convirtió la jornada el miércoles en la más mortífera en más de 5 meses de enfrentamientos a lo largo de la frontera. Después de la recuperación de 2 cuerpos tras el colapso del puente en Baltimore, continúa la búsqueda de otras 6 personas. Las autoridades explican que la tarea es extremadamente difícil, ya que el lecho del río está cubierto de escombros de la estructura del puente. El buque perdió el suministro de energía en 2 ocasiones en la dirección cuando se acercaba al puente, lo que provocó el accidente. Miles de eslovacos se manifestaron en Bratislava contra los planes del gobierno populista de tomar el control de las emisoras públicas. Los manifestantes se reunieron para protestar contra el plan del gobierno del primer ministro populista Roberto Fico, que pretende tomar el control de la compañía pública de radio y televisión. Tecla Noticias.